Y el día de hoy vamos a estar en el libro de Habacuc y con el favor de Dios vamos a concluir el libro de Habacuc cubriendo el capítulo 3. Mientras lo busca, vamos a estar dando lectura a los primeros 2 versículos, aunque vamos a cubrir todo el capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Mientras tanto, le damos la bienvenida a las visitas que tenemos en medio nuestro. En los asientos, en la parte de atrás, hay una pequeña tarjeta de conexión. Si pueden darnos ustedes ese regalo de escribirnos su información, estamos para servirles y pues esperemos que sea de bendición el tiempo que estén aquí con nosotros. Habacuc, capítulo 3. Pueden quedarse ahí sentaditos. Los primeros 2 versos dicen de la siguiente forma, estoy leyendo la Nueva Versión de las Américas. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Ese es el capítulo 1, dije el 3. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Permítame orar nada más. Padre Celestial, tú sabes que si no es por tu Espíritu Santo, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que podamos hacer para entender tu palabra, para poder recibirla, Señor. Te pido que tú nos ayudes. Que seas tú, Señor, obrando en nuestra mente y corazón. Escóndeme, Señor, en la cruz. Que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A quién le gusta esperar? ¿Quién de ustedes dice que yo tengo el don de esperar? Me encanta ir al DMV. Me encanta ir a los sitios donde me dicen sí, pase a la sala de espera y espere a que su nombre sea llamado o a que su número. ¿A quién le gusta? ¿Nadie? ¿Han escuchado lo que es la ley Murphy, la Murphy's Law? Hay un pequeño video que demuestra la Murphy's Law. Le voy a explicar un poquito acerca de esta ley. Esta ley viene en nombre de Edward Murphy, que trabajó con experimentos con cohetes en las fuerzas aéreas de Estados Unidos para allá, para el año 40, 50. Este ingeniero de apellido Murphy estaba tan frustrado porque todos los experimentos que estaban haciendo fracasaban. Y en uno de esos fracasos, él peleando con otro de los ingenieros, le dice, si algo puede pasar mal, pasará. If anything can go wrong, will go wrong. Si algo puede pasar malo, eso es lo que va a pasar. Es un sentido bien pesimista ante tanto sufrimiento en su frustración de los fracasos de sus experimentos. Y entonces, muchas veces esa es la ley que nosotros implementamos en nuestra vida con respecto a la forma en que nosotros hacemos el diario vivir. Recuerdo estar yo en la fila del supermercado y decir, Murphy's Law. Se dañó la cajera, se le dañó la caja y aquí estoy esperando en la fila. Pero si me muevo a la fila de al lado, de seguro la caja registradora de al lado se va a dañar también. Y hay un video que ustedes lo pueden buscar, no tienen que buscarlo, pero después lo buscan donde pasa eso. Quieren buscar una fila, pero la fila se atrasa y se atrasa y se atrasa y se cambian de fila y ahora la fila donde estaban avanzaba y ahora la que está atascada y está donde yo estoy. Y decimos, esto me pasa a mí. Les comparto esto, hermanos, porque muchas veces esa es nuestra actitud cuando nosotros nos acercamos a Dios en medio de las dificultades y las circunstancias que tenemos. Hay un refrán que no sé si aplica en sus países, pero nosotros decimos, mándame más y más me merezco. El que se rió sabe cuál es ese refrán.
Es ese sentido de tener esa tragedia de que todo lo malo me pasa a mí y todo lo, ¿verdad? Entonces nos acercamos a Dios en vez de reconociendo lo que Él es y en vez de reconocer la grandeza de Dios, nos acercamos a Dios en oración pidiendo por nuestro propio beneficio. Ayúdame, Señor. Señor, por favor, resuelve esta situación. Señor, por favor, ayuda a que esto se lleve a cabo y todo gira alrededor nuestro, no alrededor de cuán grande es Dios. A veces oramos aplicando la ley Murphy en vez de la ley de Dios, enfocados en nosotros mismos, con un sentido pesimista. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, hermanos? Vamos a ir a Habacuc capítulo 3, donde el profeta Habacuc eleva una oración que no está centrada en las circunstancias que están pasando, que no están centradas en el deseo que él tiene y tampoco están centradas en la conveniencia hacia él mismo, sino que la oración que hace el profeta Habacuc en este capítulo 3 es una oración que está centrada en la palabra de Dios misma. Es una oración que está centrada en la obra que Dios ha completado. Y es una oración que está centrada no en mi propio beneficio, sino en la adoración y en la exaltación de quién es Dios. Acompáñenme al libro de Habacuc para ver el primer punto, los primeros 2 versos, una oración centrada en la palabra de Dios. Verso 1 dice: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Sigionot es simplemente un término musical, pero que es desconocido. A lo mejor se pregunta qué significa esa palabra, pues eso es lo que significa. Es un término musical. Tenemos muy poca referencia de lo que significa ese término. Sí podemos decir que es un tipo de salmo o himno que se llevó a cabo. Ahora, esta oración que vamos a estar desempacando en este capítulo, vamos a encontrar que es una oración que está enfocada en la obra que Dios había hecho ya con el pueblo de Israel, pero era una oración que también estaba enfocada en lo que Dios le dijo que iba a hacer ese momento con el pueblo de Judá, y es una oración que también está enfocada en la profecía que sigue anunciando la venida del Mesías. Entonces es una oración que mira al pasado, es una oración que está en el presente y es una oración que exalta a Dios por la obra redentora que tenemos en Cristo Jesús. Entonces dice el verso 2: oh Señor, he oído lo que se dice de ti. Y ahí está la primera parte. Les di un recuento de lo que había pasado en los primeros 2 capítulos, porque es necesario que lo entendamos. El pueblo de Judá, hay una gran maldad, hay violencia, hay opresión, hay algo que el profeta no podía aguantar más, y en el capítulo 1 él eleva esta queja delante de Dios y él dice: ¿hasta cuándo, Dios? Igual que a nosotros nos pasa muchas veces, ¿no? Donde estamos en situaciones donde decimos: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en estas situaciones? Aquí era mucho peor en el sentido de que se había salido de control el tipo de maldad, idolatría y todo lo malo que estaba sucediendo en Judá. Y él estaba diciendo: ¿hasta cuándo vas a seguir permitiendo esto? Dios, se está quejando el profeta. Se está quejando con un sentido de lamento a lo que en el capítulo 1 vamos a ver una respuesta de Dios. Y Dios escucha el clamor del profeta y le dice: yo me voy a encargar de eso, yo voy a hacer justicia. Pero la respuesta que le da es: yo voy a levantar a un pueblo, los caldeos, que van entonces a destruir a Judá. Y esa respuesta no le gustó al profeta. Y el profeta se vuelve a quejar. Pero ¿cómo es posible que vayas a usar a los caldeos, a los babilonios? Ellos son peores que nosotros. ¿Los vas a usar para dar corrección y para dar justicia a nosotros? ¿Qué saben los babilonios de justicia?
Ahora hay algo bien interesante y es que el profeta mantiene una postura donde no ignora quién es Dios. Por eso en el verso 1 del capítulo 2, él dice: yo me voy a parar firme a esperar nuevamente tu respuesta. Voy a parar firme para esperar tu corrección. Es interesante, hermano, porque cuando nosotros nos quejamos delante de Dios, cuando nosotros expresamos una queja, es porque usualmente hay algo que no está bien. Usted tiene un servicio de internet y no le funciona, usted llama al departamento de quejas de Concordia, ¿verdad? De la compañía de internet, porque no le está funcionando bien. Cuando algo no funciona, usted da una queja. Y cuando nosotros nos presentamos a Dios con una queja, en cierta manera hay un sentido de que le estamos diciendo a Dios: lo que está sucediendo, yo pensé que tú estabas en control, pero parece que no. Ahora, el profeta mantuvo una postura donde él decía: yo voy a esperar firme a que me corrijas. Porque yo sé que el que está mal soy yo y el que está bien eres tú, lo que pasa es que no lo logro entender. Es importante que mantengamos esa postura a lo que Dios le contesta. Y Dios dice: yo soy un Dios de justicia y yo voy a hacer justicia con Judá y voy a hacer justicia con Babilonia. Y después le recuerda que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, no por lo que estamos viendo alrededor de nosotros ahora mismo. Vivimos por fe. Y después él dice: yo voy a hacer justicia contra todos aquellos que malgastan el dinero, los que oprimen al pobre, los que son inmorales, los que son idólatras. Y hay una serie de 5 oráculos al final de ese capítulo 2, a lo cual el capítulo 3 nos muestra no otra queja del profeta, sino la respuesta en adoración. Una vez él recibe esta corrección, una vez él recibe esta palabra, entonces ahora él está enfocado a adorar al Señor y a orar de la manera correcta que tiene que orar. ¿En qué está basada esta oración? Primero, en lo que Dios dijo. Hermanos, nosotros oramos basados en la palabra de Dios. Basados en la palabra de Dios. Dios había dado 2 recordatorios en el capítulo 2. Verso 14 dijo que toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Y en el verso 20 dice: calle delante de él toda la tierra. Hermanos, cuando nosotros oramos, no podemos perder de perspectiva lo que Dios ha dicho en su palabra. No podemos orar simplemente en nuestros propios deseos y nuestras propias palabras, porque va a ser una oración que se va a desconectar muchas veces del propósito de Dios para con nosotros. La oración que confiadamente descansa en el Señor es aquella oración que está conectada a lo que Dios mismo ha dicho. Y por consiguiente, ¿cuál es la respuesta del profeta? Temió. Oh Señor, he oído de que se dice de ti y temí. Proverbios 1:7 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Job 28:28 dice: aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal inteligencia. Hermanos, tener un temor de Dios sano y bíblico es el primer paso a la sabiduría, donde nosotros podamos entender un poquito más, no necesariamente lo que Dios está haciendo, pero el que Dios está obrando por medio de lo que está sucediendo. Acuérdense lo que estaba pasando. Él se está quejando por la maldad y la respuesta de Dios es: voy a enviar un pueblo peor que ustedes a destruirlos. ¿Así? Es como usted decir: Señor, tengo un dolor de cabeza, quítamelo. Y él dice: no te preocupes, que voy a mandar una enfermedad más fuerte todavía que te va a quitar el dolor de cabeza. Y entonces el remedio es peor que la enfermedad, como dice el refrán. Esa es la situación que está pasando el profeta. Esa es la situación por la cual nosotros muchas veces pasamos y llegamos a la conclusión errónea de que Dios se equivocó, o que Dios tiene que hacer algo, o que Dios nos debe algo. Dios no nos debe nada.
Entonces es importante que entendamos que cuando oramos conectados a la palabra de Dios, nosotros vamos a crecer en el temor de Dios en vez del temor al hombre. Y cuando crecemos en el temor de Dios, la situación muchas veces no cambia, pero nuestra perspectiva cambia porque estamos aumentando en sabiduría, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría porque podemos ver a Dios por quien realmente Él es. El profeta Jeremías en capítulo 10, verso 7 dice: ¿quién no temerá, oh Rey de las naciones? Por esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Cuando estemos en una situación completamente difícil que no podamos entender, tenemos que llegar a esa conclusión, orar a la palabra, orar la palabra de Dios, para que nosotros podamos decir: yo no entiendo, pero es que no hay nadie como tú. Yo no estoy alguien del tuyo. Yo no soy alguien que puede entender todo lo que estás haciendo. Y una vez nosotros tenemos el temor de Dios, mire la oración que él dice: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. El profeta está pensando y él está recordando de que por la historia del pueblo de Israel, Dios había obrado con ira, pero con misericordia. Él va a impartir su justicia. Él sabe lo que está haciendo. Descanse en Él. Entonces, la oración a Dios y la palabra de Dios siempre van de la mano. Nosotros no podemos agarrar a la oración y decirle a Dios lo que nosotros querramos cuando lo que le estamos diciendo va en contra de lo que Él mismo está diciendo. Nosotros no podemos inventarnos la forma de nosotros comunicarnos con Dios. Tenemos que hacerlo conectado a la palabra. Yo les recomiendo, hermanos, y nosotros lo modelamos aquí cada domingo. Si usted se da cuenta, nosotros comenzamos el servicio con una oración, con un verso bíblico, y la oración que va después es una oración que va conectada totalmente a ese verso bíblico. Estamos orando la palabra de Dios, es lo que nos modeló el hermano Michael al principio, es lo que nos modeló el hermano Ali con la oración de perdón de pecados, es lo que tratamos de modelar y es lo que tratamos de hacer, de orar la palabra de Dios misma. Usted no sabe qué orar o empieza a orar y se queda callado, no sabe qué decirle a Dios. Abra la Biblia, léala, medite en la palabra y luego ore acerca de lo que acaba de leer. Pero necesitamos crecer en oración, creciendo en la palabra de Dios. No van a estar separadas una cosa de la otra. Entonces, cuando nosotros estamos adentrados en la palabra, nosotros vamos a poder conocer a Dios y orar de una manera que glorifica al Señor. Número 2, vemos la oración del profeta que está centrada en su palabra, pero en sus obras. Y ahora vamos a desempacar los versos 3 hasta el 15, donde aquí lo que va a haber es una mezcla de diferentes formas en que el profeta está orando, pensando en el pasado, presente y en el futuro. La oración de Habacuc retrata una teofanía o una manifestación visible de Dios, usando imágenes encontradas en las descripciones tradicionales de cómo Dios obró con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como Él lo hizo cuando sacó al pueblo de Egipto, como lo hizo cuando entregó la ley en el Sinaí y como lo hizo en la conquista de Canaán. Estos versos nos narran lo que Dios había hecho, pero también nos narran lo que Él iba a hacer. Quiero que mantengan eso en mente. Esta es una oración llena de alusiones y ecos. Alusiones y ecos. A través de las Escrituras nosotros vemos como un autor de las Escrituras alude o hace una alusión a otro verso que otro autor de las Escrituras hizo. Nosotros vemos esto a través de toda la Escritura, toda está entrelazada, toda va desarrollando una misma historia. Eso se llaman alusiones, cuando un verso alude a otro verso. Y nosotros vamos a ver aquí eso, vamos a ver aquí
ecos. Vamos a ver algo que parece que yo como que lo he leído antes. Lo que es un eco. Esto lo leemos aquí, pero yo lo he leído y lo he escuchado en algún otro lado. Eso es lo que está haciendo el profeta, está haciendo eco a otro verso que está todo conectado y todo apuntando a la persona de Jesucristo. Vamos a ver. Verso 3. Dice, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecer a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos, bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Hermanos, el profeta no está haciendo citas directas de otros lados, sino que está agarrando el recuerdo y lo que él había escuchado acerca de Dios mismo, de lo que Dios había hecho consistentemente a través de la historia del Antiguo Testamento. Cuando habla de Temán y de Parán, está hablando de que Dios viene desde el sur, como anteriormente sucede en Deuteronomio capítulo 33. Cuando está hablando de similitudes y está hablando de que tiene rayos que salen de su mano y allí oculta su poder, delante de él va la pestilencia. Cuando Dios usó la pestilencia para llevar a cabo su obra y su justicia. ¿Se acuerdan del Éxodo? ¿Se acuerdan de cuando Dios emplea las plagas para lidiar con el faraón? Todo esto está aludiendo a eso que Dios ya había hecho y él está recordando lo que él había escuchado de Dios mismo. ¿Qué es lo que vemos en Éxodo capítulo 15? Luego de que el pueblo sale y cruza el Mar Rojo, ellos tienen una entonación de alabanza al Señor y dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanza, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído y los pueblos y tiemblan. Hermanos, la respuesta del pueblo siempre es la misma. Ven la mano poderosa de Dios obrando y adoran al Señor. Y esto es lo que el profeta está recordando, pero también está profetizando para ellos mismos, porque Dios les había dicho en el capítulo anterior que Él iba a ejercer justicia sobre los babilonios, que eran los que venían a destruirlos a ellos. ¿Me van entendiendo? Amén, gloria a Dios. Verso 8 al 12. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor? Cuando montaste en tus caballos, en tu carro de victoria, tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante, con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Teólogo R.C. Sproul dice de este verso: el profeta se dirige aquí directamente a Dios. El Señor que viene es el invencible guerrero divino, quien demuestra su señorío sobre el cosmos. Él está clamando por ese guerrero divino que intervino muchas veces con el pueblo de Israel. Está clamando para que una vez más Él intervenga con el pueblo. Recordemos que Dios había manifestado su poder sobre las aguas. Aquí Él le hace pregunta a los ríos, a las aguas. ¿Se acuerdan cuando Dios abrió el Mar Rojo? ¿Se acuerdan cómo Dios lidió con el río Nilo en Éxodo capítulo 7 o con el Jordán en Josué capítulo 3? Si se dan cuenta, Él no está mencionando directamente lo que pasó, pero está aludiendo a estas cosas que habían pasado en la historia pasada de Israel.
Hermanos, nosotros tenemos que conocer la historia de lo que Dios ha hecho para que podamos descansar en que el Dios que hizo lo que hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo que Dios sigue haciendo el día de hoy. Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios distante, es un Dios lejos, y hemos puesto a Dios como si fuera algo pequeño, el cual nosotros mismos podemos descifrar. Dios, tú y yo no lo podemos descifrar. Sí podemos conocerle en nuestra finidad y nuestra pequeñez, pero descifrarlo por completo no podemos, y no podemos perder ese asombro por la grandeza de Dios. Un teólogo puritano dijo lo siguiente: de esta grandeza e inmensidad de Dios, también tu alma debe aquietar reverentemente todas tus peticiones complejas y audaces, y saber que Dios es para nosotros y para cada criatura incomprensible. Si pudieras sondear al Señor y medirlo y conocer su grandeza mediante un conocimiento comprensivo, Él no sería Dios. Una criatura solo puede comprender a otra criatura. Puede conocer a Dios, pero no comprenderlo en su totalidad. Así como un pie pisa la tierra, pero no cubre toda la tierra. Así como el mar no es el mar, sino el mar no es el mar si lo puedes retener en una cuchara. Hermanos, nosotros no podemos pretender conocer a Dios por completo, pero sí podemos pretender conocer a Dios por lo que Él mismo reveló en sus Escrituras. Y algo que te va a aumentar la fe y te va a sostener en los momentos de mayor dificultad en tu vida va a ser que conozcas lo que ya Dios ha hecho a través de la historia. El profeta sabe que lo que le espera es juicio por mano de los babilonios, mas aún Él está recordando la obra del Señor. Hermanos, las cosas no van a ser siempre como nosotros queremos, pero algo que siempre sí podemos hacer es traer a la memoria lo que Dios ya ha hecho. Y cuando nosotros miramos atrás y reflexionamos en lo que Dios ha hecho, yo les garantizo que nosotros vamos a tener un cambio de perspectiva con respecto a los sufrimientos y situaciones que están pasando ahora mismo. No te voy a prometer que tu situación se va a cambiar. No te voy a prometer que el dolor se va a ir, no te voy a prometer que la sanidad va a venir. Puede que venga, Dios puede hacerlo, pero ¿y si no? Vas a dejar de creer, vas a dejar de obedecer, vas a dejar de estar congregado con el cuerpo. No, hermanos, vamos a seguir conociendo esas obras para que podamos ser sostenidos de la misma manera en que el profeta estaba siendo sostenido. Y aquí no hay quejas. Ahora aquí lo que hay es una oración en la cual Él está recordando la obra del Señor. Hermanos, podemos recordar estas obras que vemos en la Escritura, y a veces es bueno y saludable que usted recuerde las obras que Dios mismo ha hecho en sus propias vidas. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Qué bendición tenemos de poder estar en un lugar con otros hermanos donde podemos crecer en la palabra de Dios, donde hay personas en este mundo que no tienen acceso, aunque quieran, no pueden ir a una iglesia porque no hay iglesia saludable cerca de ellos. Hermanos, ¿cuánto Dios nos ha bendecido con el mero hecho de salvarnos? Nadie de ustedes, ni yo ni ninguno, nadie merece la salvación que Él nos ha dado, mas sin embargo Él ha derramado de su gracia y su misericordia para con nosotros, y a veces pensamos que Él no debía salvarnos, Él no debía salvarnos. Fue por gracia, un regalo, lo que Él nos dio. Pensemos en la obra y recordemos la obra del Señor y oremos dándole gracias y exaltando de que sí estoy en una situación de sufrimiento, sí estoy en una situación bien incómoda, pero estoy en la mano del Señor y Él me sostiene y Él me guarda. Y yo voy a llegar hasta la tierra prometida, no porque soy capaz, sino porque Él es capaz. Verso 13 al 15. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido,
Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. El profeta había entendido que el pueblo necesitaba una intervención divina para poder ser salvos. El profeta había entendido que no podían medir fuerza con los babilonios y ni tan siquiera podían medir fuerza con su propia maldad que había en Judá. El profeta Habacuc había entendido y había destellado confianza plena en que Dios, como un guerrero divino, vendría y pelearía por su pueblo y los salvaría. Aunque para él no hiciera sentido la manera en que Dios obraría, sí había entendido que Dios es sobre todas las cosas y había creído que el justo por la fe vivirá. No solo para ser salvados de los babilonios, sino para ser rescatados de la muerte y el pecado. Verso 13 dice: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío. Eco. ¿A qué? Eco a Génesis 3:15. Génesis 3:15, donde el protoevangelio dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una referencia que está usando Pablo a los romanos, donde dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está haciendo el profeta? El profeta nos está anunciando su oración, en la cual él pone toda su fe en lo que Dios había hecho, pone su fe en lo que Dios iba a hacer con los babilonios, pero también nos anuncia a ustedes y a mí en el día de hoy lo que Dios habría de hacer cuando viniera Dios encarnado en la persona de Jesucristo a vivir de manera perfecta como tú y yo no pudiéramos hacer, para presentarse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, atribuyéndose nuestro pecado y nuestro castigo en la cruz del Calvario, muriendo y derramando toda su sangre por todos aquellos que crean en Él, resucitando al tercer día para darnos salvación y victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. Esto es lo que está anunciando el profeta Habacuc. Aquí es donde nosotros podemos entender la importancia de conocer la historia y cómo va conectada una a otra hasta que llegamos a ese punto climático donde Cristo es encarnado y donde Cristo toma nuestro lugar y donde Cristo por medio de la fe nos otorga su justicia. Hermanos, nunca quiten de sus mentes esa imagen donde Cristo carga la corona de espinas que pertenecían a nosotros, mientras nos otorgaba su corona de justicia. Este es el Evangelio de Jesucristo, donde nosotros merecemos el castigo que Él recibió, mas sin embargo Él lo tomó por amor, para la gloria del Padre. Esto es lo que tenemos que recordar, no solamente los domingos y los miércoles cuando venimos a la iglesia, sino cada momento de nuestras vidas, donde nosotros recordemos el Evangelio de Jesucristo, de que son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Y por lo tanto, cuando lleguen las circunstancias a nuestra vida, nosotros vivimos por fe. ¿Por fe en qué? ¿En que se va a mejorar las circunstancias? No necesariamente. En fe en la obra completada de aquel que dijo: consumado es. Hermanos, tenemos que conocer la historia. Cuando conocemos la historia de la redención, hermanos, nosotros podemos ser corregidos por lo que vemos en la historia. Podemos ser estimulados por lo que Dios ha hecho en la historia. Esto es lo que hace el apóstol Pablo cuando habla a los corintios. Él va
a la historia y le narra lo que el pueblo había hecho mal para corregir a la iglesia en Corinto. Lo hace en el capítulo 10. En el verso 11 dice: estas cosas le sucedieron, hablando de la historia del pueblo de Israel, como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado que no caiga. No le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Hermanos, la palabra de Dios está para que nosotros descansemos en el Señor, porque Él es un Dios soberano que lleva a cabo todos y cada uno de sus decretos. La tendencia que nosotros vamos a tener como seres humanos y pecadores que somos todavía, es que vamos a irnos a dos extremos. Un extremo va a ser el que cree estar bien. Pablo dice: el que está en el extremo de que cree estar bien, que vele que no caiga. Pero está el otro extremo donde dice: ay, yo no voy a poder con esto, yo no voy a... Y va al otro extremo y Pablo le dice: no, en las tentaciones Dios va a traer la respuesta, Dios va a dar la salida. ¿Para qué? Para que no caigamos en idolatría. Para que no caigamos en la forma de que nosotros estamos orando y buscando a Dios solamente por nuestros propios beneficios. Para que nosotros mantengamos el yo bien arriba. No. Rindámonos completamente al Señor. Metámonos en la palabra, sigamos conociendo del Señor. Y empecemos a orar de la manera en que el profeta está orando. De una manera en que está conectada a la palabra, conectada a sus obras, conectada en alabanza al Señor. Ese es el último punto. Oración centrada en la adoración y alabanza a Dios. Miren el verso 16. Verso 16 dice: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos, tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro con mi instrumento de cuerda. Verso 16, la parte A dice: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. ¿Qué está pasando ahí? No perdamos de vista el gran sufrimiento que está pasando el profeta. Porque una cosa que hace la Escritura, que no hace la Escritura, es minimizar el sufrimiento que nosotros pasamos. El sufrimiento que pasamos es real y duele. Usted tiene su propio sufrimiento y usted puede ser testigo de eso mismo. Ahora, este sufrimiento fue puesto encima de otro sufrimiento que va a venir, porque los babilonios era la respuesta de Dios directa para el pueblo y para el profeta Habacuc. Y el escuchar esa palabra, él dice: yo oí esta palabra y se estremecieron mis entrañas. Conecte eso con experiencias que nosotros hemos tenido, donde escuchamos una noticia que estremece toda nuestra existencia. Uno de nosotros hemos recibido ese tipo de llamadas y ese tipo de noticias.
de una pequeña frase cambia todo automáticamente y estremece nuestros huesos y nos da dolor en todo. Ese es el sentido del profeta aquí. Él oyó, pero que él ya estaba haciendo, él ya estaba descansando en la obra del Señor y él estaba descansando en la palabra del Señor. Y aún en medio de este dolor, lo más impactante que yo veo en esto, en el término humano, o en el término mío, es lo que dice aquí en la segunda parte de este verso 16. Porque él dice en la parte B, tranquilo, espero el día de la angustia. ¿Cómo? Tranquilo, espero el día de la angustia. ¿Qué está esperando el profeta? A que el pueblo se levante y nos invada. Me voy a estar tranquilamente esperando a que vengan los babilonios a destruirnos. Eso es lo que le está diciendo. Pero ¿cómo es posible? ¿Usted se pone a pensar en eso? Yo me pongo a pensar en eso en el término humano. ¿Cómo es posible que él pueda decir, yo estoy tranquilo esperando ese día que tú acabas de anunciar, donde van a venir los babilonios y me van a destruir por completo y nos vamos para el exilio? No sé si voy a sobrevivir o no. No sé si mi familia va a sobrevivir o no. Pero esa es tu palabra y tu plan es perfecto. Yo voy a esperar tranquilamente. Aquí es cuando el profeta está diciendo, Dios es suficiente. Nosotros decimos Dios es suficiente y la gran mayoría de nosotros, si no todos nosotros, vamos a decir un amén a esa aseveración. Dios es suficiente. Pero realmente lo es. Realmente para nuestras vidas podemos vivir y actuar en una manera en que nosotros manifestamos que Dios es suficiente en nuestras vidas. Esto es lo que el profeta está diciendo. Sí, tú eres suficiente. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en la viña, aunque falte el producto del olivo, y en los campos no produzca alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor. Hermanos, nosotros podemos alegrarnos en el Señor y podemos regocijarnos, no en que simplemente Dios ha provisto para nosotros las cosas materiales y las necesidades que nosotros tenemos, pero que Dios ha provisto sobre todas las cosas una salvación que era imposible para obtenerse por nuestros propios méritos. Con todo nos gozamos en la salvación del Señor. Esta es la mentalidad que tenía Job en el capítulo 13, verso 15, donde él dice, aunque él me mate, en él esperaré. Hermanos, ¿cuán dispuestos estamos a esperar por Dios? ¿Cuán dispuestos estamos a esperar tranquilamente a que se lleve a cabo su voluntad y no la nuestra? ¿Cuán tranquilamente podemos esperar a que Dios va a ser glorificado porque Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida, aunque nosotros no sepamos? Hermanos, Dios nunca tuvo que explicarle a Habacuc por qué fue que Él decidió enviar a los babilonios. Dios nunca le explicó a Job por qué fue que le permitió pasar todo ese sufrimiento. No fue necesario, hermanos, porque ambos pudieron ver que Dios es perfecto, soberano, que Él es Dios y que nosotros no somos dioses. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Quiero que se lleven este pensamiento.
con la esperanza de una corona celestial, soltemos todas las posesiones y comodidades terrenales y soportemos alegremente cuando estemos debajo del sufrimiento. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Donde Él esté, nosotros también estaremos. Hermanos, que esa sea nuestra esperanza. Que Él prometió que todo aquel que cree en Él va a estar donde Él está. Y vamos a poderle ver como realmente Él es. Y sí, vamos a pasar por dificultades. Para eso nos tenemos los unos a los otros, para que estemos pendientes de cómo podemos orar unos por otros, proveernos unos por otros, ayudarnos unos por otros. Y mientras tanto, esperamos el gran día del Señor. En resumen, la única manera en que podemos esperar tranquilamente, hermanos, es que nosotros tengamos una vida centrada en la palabra de Dios. Que tengamos una vida en donde estemos centrados en la obra que Dios ha llevado a cabo y que vivamos en constante adoración. Quiero concluir citando la lírica de una canción que se titula Aún me mates. Y dice así: yo vuelvo al Señor, a ti mi Salvador, el que en la cruz fue quebrantado por amor. Tú permites mi dolor para mostrar tu compasión y así pueda conocerte en la aflicción. Aún me mates, he de alabarte, aún en la escasez te bendeciré. Aunque en ruinas esté, igual yo te adoraré y cantaré a aquel que es todo para mí. Mi corazón puede fallar y la tierra se puede mover, mas con mis ojos yo veré, exaltado en majestad, al Cordero que murió, y sabré el valor de mi aflicción, aunque hoy clamando estoy, que esta copa pase ya. Sé que eres todo para mí, suficiente para mí. Aún me mates, he de alabarte, aún en la escasez te bendeciré. Aunque en ruinas yo esté, igual te adoraré y cantaré a aquel que es todo para mí. Hebreos 10:37. Porque dentro de muy poco tiempo Él ha de venir. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Si tú eres creyente, permanece anclado a la palabra de Dios. Permanece en fe, viviendo, descansando en su palabra. Dios va a completar su obra. Si tú no sabes cuál es tu destino eterno, yo te ruego a que tú vengas al Señor en arrepentimiento. No hay forma en que puedas ser justificado delante de Dios cuando llegue el día del juicio. Y si no estás en Cristo, vas a ser hallado culpable y vas a ser separado del infierno por una eternidad. Pero en la misericordia de Dios, permite que tú estés aquí escuchando su palabra y las buenas nuevas de salvación, y que no puedes ser salvo por ti, pero sí puedes ser salvo por la obra que Cristo completó. Ven al Señor, confía en Él, no en ti. Que el Señor sea transformando tu vida. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque vemos el ejemplo en tu palabra donde lo que tú dices, Señor, es fuerte de recibir, es difícil de aceptar en nuestra propia humanidad y en nuestra propia carne, Señor, pero cuando vemos, Señor, tu resumen, cuando vemos lo que tú has hecho a través de la historia, cuando conocemos tu revelación de las Escrituras y vemos tu grandeza, tu soberanía, tu perfección, Señor, no tenemos de otra que simplemente permanecer callados en asombro
tú eres un Dios perfecto. Y aunque no entendamos lo que estás haciendo, sabemos que tú te vas a llevar toda la gloria y que tú vas a seguir formándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, necesitamos que tú nos des tu fuerza, que nos des de tu enfoque, que nos ayudes a esperar tranquilamente de la forma en que el profeta esperaba. Que tú nos ayudes, Señor, a poder estar conectados los unos con los otros para que podamos descansar en tu palabra, que podamos caminar juntos y que podamos, Señor, avanzar